Inglaterra y votó en el año 1903. El Atlántida es una embarcación de las más antiguas que se encuentran en la Argentina en condiciones de navegar. Hoy en Paralelo Cero te la vamos a mostrar en detalle y te contamos su singular historia. Bueno, hoy quiero contarles que estamos a bordo de uno de los barcos más antiguos que se encuentran en la Argentina en condiciones de navegar. Juan, contame cómo llegó este barco a tus manos. Bueno, yo lo compro hace 11 años y algo a Diego Monte de Oca. Era otro barco, es decir, tenía otra estética, estaba todo pintado de blanco, la chimenea pintada de amarillo. Sí, un barco que había sido bien usado, tiene una historia larguísima, imagínate. Una niña de 109 años dando vuelta tiene muchas historias para contar, ¿no? Contame un poco de esa historia, porque viajaste hasta Inglaterra, ¿no es así? Sí, el asunto es, cuando yo compro el barco estaba registrado en el registro del Yacht Club argentino como un Camperi Nicholson. Empecé a investigar acerca de si era un Camperi Nicholson. Lo primero que hice fue comprarme el libro de Camperi Nicholson, que es un libro que dice, digamos, está registrado todos y cada uno de los barcos de Camperi Nicholson produjo, desde que empezó el astillero. Sí. Y no lo encontré. Entonces dije, bueno, lo primero que me di cuenta es que no era. O si era, no sé si entiende. Entonces el autor del libro, Jeremy Lines, conseguí su teléfono, conseguí su dirección. Y en un viaje que fui, me fui a Londres y de Londres me fui a verlo a su pueblito. Le cuento la historia, le muestro toda la información que yo tenía del barco. Y entonces hice una investigación, él me hizo una investigación de la historia de este barco. Y con los datos que yo le di, más toda la información que él fue buscando, encontró la historia del barco desde el momento que fue botado. El barco fue construido, es decir, salió de Astrillero en 1903 y fue registrado en el Lloyd's de Londres en 1913. Yo tengo la historia del barco desde ese 1903-1913, que fue el primer dueño, hasta que lo compré yo. El barco llegó a Argentina en 1923-24, fue restaurado, fue modificado, también se le hicieron una restauración a fondo. Fue, disculpame, una gran modificación, ¿no? Lo partieron al medio y le están ensanchando 2 metros porque le pusieron un motor de diésel. Hasta ese momento tenía un motor, por eso tiene chimenea, tenía un motor de una caldera de parafina. Esa modificación fue hecha por un ingeniero naval inglés que vino especialmente. Es decir, toda la redistribución de los interiores fue hecho por un estudio francés, que es Jensen, que supervisaron el trabajo que se hizo en Talleres Ortolán. Porque hasta ahí el barco se llamaba Yvonne. Cuando modificás la longitud de un barco en más de 10%, podés cambiarle el nombre. Quedás libre de la maldición gitana del río o del mar. ¿Y vos me podés decir más o menos qué porcentaje de originalidad tiene hoy día el barco? Porque lo llevaste muy bien, digamos. Sí, el barco tiene hoy la línea que tenía cuando fue botado y tiene hoy las comodidades que tenía cuando fue botado. Es decir, las modificaciones que tengo son importantes, es decir, la sala es la que está, el lugar del marinero es el que está, la sala de máquinas es la que son originales y todo el exterior es llevado ahora a su estado original. Y describime qué comodidades encontramos en el exterior. Y en el exterior, bueno, tiene una toldilla que originalmente eso era de tela, ahora está en madera.
Y esa parte del barco realmente se disfruta muchísimo, se disfruta mucho la proa, el salón interior, sobre todo en invierno, es súper cómodo y aparte muy confortable, es cálido, bueno, por supuesto tiene calefacción y todo. Contame cómo está distribuido el interior. El interior tenemos, bueno, el camarote, a la proa tenemos el camarote del marinero, después tenemos la cabina, debajo donde estamos sentados nosotros está la sala, lo que sería el salón principal del barco. Después tiene, bueno, la cabina, la timonera, que ahí es donde a mí me gusta cocinar, uno de los placeres es cocinar a bordo. Y después, bueno, la parte de los camarotes, el camarote principal es grande, con una cama de 2x2, qué sé yo, nada, es para disfrutar, ¿viste? Yo le preguntaba a Fernando, tu marinero, que por cierto muy amable nos atendió, las repercusiones, ¿no?, del barco en el río, qué te dice la gente. Es impresionante, mira, nosotros pasamos y pasa la gente, te felicita, te pregunta de qué año es, sacan fotos, lo filman, qué sé yo. Muchas veces viene uno y me dice, ¿puedo subir? Y nada, es un placer. A mí digamos, yo a lo que me dedico, yo produzco espectáculos, tengo canal de televisión, qué sé yo. Básicamente lo mío pasa por lo estético también, ¿no? Entonces es un placer, para mí el placer es llevarlo a este estado y disfruto más allá de lo que me cueste. Muchísimas gracias, un placer. Y nosotros te regalamos estas gafas, UP. Gracias. Espero que las disfrutes. ¿Las otras? Sí. No es necesario. Para la no. toma, no, lo hacemos. Las mostramos. Toma, dale, está. Así el anunciante se pone feliz. Gracias. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo.